Muy buenos días, profesor Carlos Palacios Tobar. A continuación, el grupo presentará el trabajo de investigación, el cual consistió en un modelamiento hidráulico del río Olmos con el software ERAS. El grupo está conformado por Mauricio Cano, Yafet Olmedo y quienes habla Sebastián Quintana. Siguiente, por favor. Con respecto a la introducción, el presente trabajo se va a desarrollar, lo que pretende desarrollar es un canal hidráulico con el uso del software ERAS, Hydrological Engineer Center River Analysis System, el cual es un programa que va a ser destinado a modelar, como su propio nombre lo dice, un río. Este software puede desarrollar un modelamiento, tanto un flujo en régimen permanente, en un régimen no permanente, transporte de sedimentos y el análisis de los ríos. Siguiente, por favor. Pero ¿por qué es importante usar este software? Ya que se encuentra una problemática el cual consiste en inundaciones, ya que son un fenómeno que se produce tanto por factores como el incremento del cauce de un río, ya sea por temporadas de lluvia o construcciones que sean mal hechas por el ser humano. Además también es por el cambio climático. ¿Qué es lo que provoca una inundación? Esto va a producir una ocupación masiva de agua en zonas donde antes no se encontraban secas. Esto debido al ascenso temporal del nivel del río, que sucede por algún cambio climático o por una fuerte llovizna. Pero esto puede ser evitado, puede ser predecido y controlado por la acción humana. Se tiene también como antecedentes que las inundaciones son la catástrofe que más muertes provoca en el planeta. Tan solo en el siglo XX, alrededor de 3,2 millones de personas han perdido la vida por esta situación, dejando a su vez damnificados lo que corresponde al 50% de la cifra de muertos. Eh, Las principales consecuencias que se producen son a nivel económico, un nivel al medioambiental y salud pública. Con respecto al económico, esto debido a que se producen grandes pérdidas de bienes materiales, seguido a los gastos de reconstrucción que se tienen que realizar por los damnificados, el daño a los productos agrícolas, que esto es muy importante, y a los cultivos también, ya que esto va a generar desabastecimiento y que los precios aumenten en los mercados. Con respecto a los problemas que genera medioambientales, las inundaciones causan contaminación ya que el agua estancada que previamente arrasó con todo su paso, por lo que daña a los animales y a los seres humanos. Y de esta misma manera el paisaje y la flora también se ven alterados, se ve alterado y dañado su ecosistema. Con respecto a la salud, el riesgo de enfermedad de transmisión feca-oral transmiten los principales patógenos, como por ejemplo tenemos el cólera, la fiebre amarilla, la malaria, el dengue, etcétera. Es importante resaltar que todas las lesiones que se generan en las personas son producto del brutal siniestro, como caída de árboles, líneas eléctricas, entre otros. Por último, esta problemática puede llegar a evitarse. ¿Cómo? Con un buen diseño hidráulico, que es lo que va a consistir más, lo que más adelante nosotros le vamos a mostrar el trabajo, porque se tiene que considerar primero el tirante máximo que podría presentarse y respetando la normativa. Esto va a generar mayor seguridad, así como mayor confianza en las obras realizadas. Eh, pero también, según el Ministerio de Defensa, también INDECI muestra las responsabilidades para ejecutar acciones de preparación y respuesta ante estos desastres, eh, ya sea por fenómenos naturales o por actividad humana. Tenemos, por ejemplo, la identificación y señalización de rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de reunión. Por otro lado, se tiene que tener información de la ubicación eh, rápida de centros de salud, compañías o comisarías. Se deben realizar simulacros de evacuación ante este peligro de inundaciones o también huaicos, contar con almacenes de bienes de ayuda humanitaria para la población damnificada. Y algo muy importante y quiero recalcar acá, que se tiene que evitar se tiene que ubicar, construir en zonas de alto riesgo donde se presenten estos peligros naturales. Y por último, también se tiene que implementar un centro de operación de emergencia. Siguiente, por favor. Con respecto a los objetivos que nos hemos planteado, como objetivo general y por el mismo nombre del proyecto, se tiene que diseñar el río Olmos con el software ERCOS. Pero para lograr esto, primero tenemos que tener cuatro objetivos específicos. Primero debemos obtener 10 secciones transversales para la colocación de los puntos importantes para el diseño del caudal. Posteriormente se va a realizar un modelamiento del puente amarillo con este mismo software. Luego, para evitar en caso exceda el caudal y se pueda haber una inundación, que es lo que nosotros queremos evitar, se va a diseñar un muro de contención. Y por último, se va a calcular el desnivel del río Olmos.
Ahora, a continuación, mi compañero le va a presentar el marco teórico. Bueno, previo al trabajo de investigación, básicamente es importante conocer ciertos términos, tales como vemos en la pantalla. Uno de estos podría ser la batimetría, que viene a ser el levantamiento topográfico, ya que se refiere al relieve que tiene el terreno, pero que está cubierto por el agua, ya sea en el fondo del mar, ríos, lagos, embalses, y bueno, entre otros. Por otra parte, está el software que estamos usando para este trabajo de investigación, que viene a ser el ECRAS. Básicamente este software ya fue explicado por mi compañero, pero también sirve para el cálculo del lecho móvil o el transporte de sedimentos, así como también se puede modelar la temperatura y la calidad del agua, siendo su principal estudio el realizar estudios de inundabilidad y bueno, ubicar las zonas inundables. Aguas arriba, como podemos ver en la imagen, es básicamente cómo es el funcionamiento de todos los ríos, ya que los ríos funcionan por la acción de la gravedad y bueno, todos esos terminan fluyendo hacia abajo. También se le puede decir ríos arriba. Las secciones transversales va a ser lo que vamos a usar en el ECRAS, ya que esta se puede obtener midiendo el ancho del río, así como sus respectivas orillas, ¿no? Y bueno, también las profundidades. Esto nos da como que una expectativa de lo que puede ser el río en esa zona. El caudal básicamente viene a ser el volumen de agua. Siguiente, por favor. Que atraviesa una superficie, pero este es en un tiempo determinado. Por eso es que puede ser caudal diario, caudal mensual o caudal anual. Con el tema de la excavación puede definirse como la excavación que las personas hacen, ¿no? A las orillas del río. La subestructura, una subestructura es importante recalcar que se define como la parte del puente que se encuentra debajo del suelo. Es esta que está en constante contacto con el agua. Bueno, la ya tan conocida fórmula de Manning que aplicamos para hallar la velocidad del flujo. Y finalmente, la sedimentación de un río, que es el proceso por el cual se acumulan sedimentos en la base del río. Esto puede ser por la minería, por la construcción de presas, por la agricultura, entre otras cosas. Siguiente, por favor. Como zona de estudio, nosotros hemos elegido que el puente se va a diseñar en el río Olmos. Ahí vemos las coordenadas, el cual se denomina Puente Amarillo en la zona de Olmos. Eh, este, ah, este puente se ubica en la zona de Lambayeque y bueno, es una zona clasificada como rural en la categoría de caserío y posee 61 viviendas aproximadamente. Siguiente, por favor. Con respecto al modelamiento del río, como se mencionó anteriormente, usaremos el software HEC-RAS. Para ello es necesario, como lo mencionó mi compañero, el uso de una batimetría de un río, la cual se necesita en un archivo AutoCAD con sus respectivas secciones transversales. Ahora, viendo un poco cómo es el funcionamiento del programa y qué es lo que hemos realizado a lo largo del trabajo, viene a ser la pantalla inicial del programa, en donde como primera opción debemos configurar el tema de las unidades de la siguiente manera, en donde se puede ver que estamos trabajando en un sistema internacional, en un sistema métrico. Como segundo paso, se debe realizar las creaciones de las secciones transversales, que lo hacemos en esta opción, en Geometry Data. De tal forma que en este caso, como ya están creadas las 10 secciones, que era la cantidad mínima de secciones que se va a utilizar para modelar el río, debemos ir a a la opción Cross Section, de tal forma que acá ya se pueden ver todas las secciones creadas del río Olmos en este caso. Como se puede ver acá está desde la primera sección, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta la última sección, en este caso. Se debe colocar tanto la coordenada del eje X como el eje Z, o la cota, la cual para trabajarlo a menor facilidad se puede trazar todas las coordenadas en un Excel, de tal forma que se pueda simplemente copiar y pegar al programa. Una vez colocadas todas las coordenadas de cada una de las secciones, lo siguiente que se realiza es llenar esta información. Con respecto, empezando de la parte de abajo, este coeficiente de contracción y este coeficiente de expansión son datos predeterminados del programa, que se trabaja con 0.1 y 0.3.
En el caso del Main Channel Bank Station, significa más que nada colocar dónde inicia el río para la sección, cuál es la primera coordenada de la sección y cuál es la última, en este caso. Siempre el lado izquierdo es la primera, en este caso -50, y la última es 50, como se puede ver acá a continuación, 50. Con respecto a los valores de Manning, se debe colocar el coeficiente de rugosidad que tendrá el canal, bueno, el río en este caso, tanto por el lado izquierdo como en el fondo del río, como en el lado derecho. Estos valores acá van a ser constantes para todo el río, que se ponen automáticamente para todas las secciones, una vez que creas una nueva sección. Y finalmente, estos valores acá del Downstream Reach Length son más que nada las distancias que tendrán cada una de las secciones, en este caso. Cabe destacar que siempre la primera sección, se colocan esos datos a partir de la segunda sección, perdón, en donde la primera se coloca cada 5 metros, la distancia del centro, y en el caso de tanto la distancia del lado izquierdo y del lado derecho, se tiene que medir en AutoCAD, principalmente, y así sucesivamente. Otro dato importante es que a partir de la tercera sección se debe colocar una separación de 10 metros y a partir de la quinta sección se debe colocar una distancia de 20. Esto viene a ser, una vez finalicemos con toda la colocación de la información, se debe confirmar la data, de tal forma que se cree y se modele la sección transversal. Entonces, nuestro resultado es esas 10 secciones acá. Entonces, una vez finalizado esto, la parte geométrica se debe diseñar el caudal del río. En este caso estamos trabajando con 3 tipos de caudales, un caudal bajo, un caudal medio y un caudal que va a causar el desbordamiento. En este caso nuestro caudal bajo viene a ser un caudal de 25 metros cúbicos sobre segundo, en donde vamos a ver hasta qué nivel cuál sería el tirante y la velocidad para este caudal, para cada una de las secciones. Entonces acá confirmamos la data y tenemos que realizar el, el modelamiento en base al tirante crítico. Entonces confirmamos acá y simplemente cerramos la ventana. Entonces para realizar el modelamiento, una vez ya teniendo el terreno con el caudal, se debe simular el modelo creado, simplemente con la personita y le damos a Compute. Entonces se puede ver que la simulación ha sido un éxito y para ver los resultados, simplemente vamos acá a ver las secciones transversales y se puede ver que para un caudal de 25 metros cúbicos sobre segundo, estos son los resultados que se puede obtener para cada una de las secciones realizadas. Se repite el mismo proceso para un caudal de 50, que viene a ser el caudal medio, y finalmente para el caudal de desbordamiento, que lo vamos a realizar por acá. Simplemente acá modificamos el caudal, ponemos 250, confirmamos la data y realizamos nuevamente el modelamiento. Entonces visualizamos acá las secciones transversales y ese es el resultado. En este caso se puede ver que en la primera sección trabajada ya se comienza a desbordar el río, lo cual en el caso de encontrar acá viviendas en esta zona o cultivos, estos van a ser inundados. Y así sucesivamente, en algunas secciones. Esto viene a ser todo lo que es el programa principalmente. Ahora pasemos a los resultados. Eh, con todo lo realizado en el programa, principalmente, se puede obtener un diseño 3D del río, en este caso, y se puede calcular ciertos valores. Como se mencionó, nuestro objetivo es calcular el desnivel del río, de tal forma para ver a qué distancia se tenía que colocar tanto un puente con respecto al espejo del agua. En este caso vamos a realizar el uso de las ecuaciones brindadas por el curso para calcular la socavación del río. En este caso necesitamos calcular el caudal como el espejo del agua, como un coeficiente que va de acuerdo a la velocidad, en donde la velocidad la podemos obtener del GECRAS de la siguiente forma. Simplemente vamos a las secciones transversales, le damos acá Profile Table, y se puede ver acá la velocidad de cada una de las secciones transversales, en metros sobre segundo, porque estamos trabajando en el sistema internacional. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener un valor de alfa,
en donde, asumiendo ciertos valores, por ejemplo, un diámetro natural del terreno de 20 milímetros, se va por calcular el desnivel que va a tener. En este caso, cuando el desnivel es mayor que el tirante crítico, que el tirante de cada una de las secciones, significa que el terreno a lo largo de un periodo de 500 años, que es lo que estamos considerando, se va a erosionar debido al desgaste que va a producir el río en el fondo de este mismo. Por ello, como solución, hemos decidido colocar así un puente a mano alzada simplemente, de tal forma que de acuerdo al reglamento se debe tener en cuenta que en el caso se produzca excavación en un río, la altura mínima con respecto al espejo del agua debe ser de 2 metros. En este caso, el puente se está colocando un poco más elevado, como el caudal en esta zona llega aproximadamente, para el caso de 25 metros sobre segundo, llega a la cota 116 y lo estamos colocando a 2 metros como mínimo, en la cota 118. Y así sucesivamente para tanto la sección 2 como la sección 3, que son los ejemplos en el caso. Y finalmente, con respecto al muro de contención, como visualizamos en la sección 1 más 0,99, en este caso viene a ser la segunda sección, se produce debido al caudal de desbordamiento, valga la redundancia, se produce que el río se está desbordando, de tal forma que simplemente con el programa se puede colocar, colocando una cantidad de puntos, un muro de contención, en este caso nuestro muro va a ser de 2 metros. De tal forma que al simular nuevamente se puede ver que el río ya no se desborda y en el caso de la presencia de viviendas en esta zona, ya no se inundaría. Bueno, para finalizar con la exposición, vamos a ir a las conclusiones, que básicamente tenemos que para los caudales de 25, 75 y 250 metros cúbicos por segundo, se tienen tirantes respectivamente mayores, ¿no? En todas las secciones evaluadas. Se evidencia un desbordamiento de río en la progresiva 1 más 0,99,68, por lo que la implementación de un muro de contención, que en este caso va a ser de 2 por 2 metros, sería beneficiosa. Además, el desbordamiento del río se produce con un caudal de 200 metros cúbicos por segundo. Asimismo, vamos a tener un periodo de evaluación para la sedimentación en un lapso de 500 años. La sedimentación que nosotros vamos a tener en el río es de 45 centímetros y 19 centímetros aproximadamente, contando desde el fondo del canal. Debido a la reglamentación que justamente mencionó mi compañero, el diseño de la altura mínima para el puente es de 2 metros. Y bueno, existen secciones en las que, obviamente, por la diferencia de cota en alturas, no es recomendable poner muros. Pasa a la siguiente, por favor. Y bueno, y para terminar, las recomendaciones. Según el INDECI, no deberían existir la construcción de viviendas, ya que en zonas aledañas a ríos, porque podría ocurrir algún desastre natural y obviamente queremos evitar pérdidas humanas. Sin embargo, como esto no es evitable al 100%, la construcción de un muro de contención para evitar un desastre natural ante el aumento del caudal, en este caso el río Olmos, sería beneficioso, ya que delimitaría una zona en la que no se podría, donde no ocurriría desbordamiento. Gracias.